Hola de nuevo, magos, muggles, criaturas y demás. Hoy quiero hablaros de fanfics, en general y en específico para Harry Potter, ya que son mi punto de partida que terminó desembocando en la creación de este canal. Adelanto que el objetivo de esta cuenta es desentrañar las preguntas que no tienen una respuesta sólida dentro del vasto y exquisito mundo mágico. Pero quiero comenzar por temas más tranquilos, hasta acostumbrarme un poco a redes sociales. Comencemos. ¿Qué es el fanfic? Si tuviera que describirlo yo, sería el deseo por tener mucho más de una historia y un mundo que nos ha cautivado, o en mi caso, que creo que faltó mucho por explorar. Pero si vamos a una definición más clara, una que me encontré por internet, el término fanfiction literalmente significa ficción de fans, a menudo abreviado como fanfic o simplemente fic. Hace referencia a relatos de ficción escritos por fans de una obra literaria o dramática, ya sea película, novela, programa de televisión, videojuego, anime y todo lo que quieran imaginarse. En estos relatos se utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original o de creación propia del actor del fanfic. Es decir, tomas los personajes y los pones en otro mundo o tomas el mundo y pones otros personajes. Y se desarrollan nuevos papeles y alternativas para estos. Es decir, es alargar una historia, especular sobre un futuro, un universo alternativo o un pasado dentro de este mundo ficticio que nos gusta tanto. Aunque bueno, también existen los fanfiction con personas reales como cantantes y eso. No es en lo que suelo centrarme, pero también aborda una fantasía. Bueno, ya sea con personajes ficticios o reales, un fanfiction es pensar en un ¿qué pasaría si? Es una licencia libre a la imaginación que he notado por internet a muchas personas les avergüenza admitir. Puede ser porque el fanfic muchas veces es visto como de baja calidad, poco serio, una paja mental para el autor y el lector. Y esto tiene fundamento. En un fanfic, cualquier personaje se puede convertir muy fácilmente en un Gary Stu o una Mary Sue, incluso si se incumple directamente con el canon. No sé cuántas veces he leído que Severus Snape es tan guapo que te deja sin aire, en algún fanfic dedicado a él, cuando en el canon no se lo describe ni de cerca así. También suele suceder que se lo describa como más feo que un troll. Tampoco exageren. Evidentemente no estoy siendo exacta con las citas. Lo que intento decir es que en un fanfic estamos a merced de los caprichos del autor, que puede poner su amor u odio por un personaje por encima de la historia, tanto la de su fic como la del canon. Aunque para ser honestos, esto también pasa con cualquier otro libro. En la literatura adolescente que leía en mis años de colegio, estaban tan plagados de protagonistas que eran los más hermosos, los más inteligentes, los más valientes, los elegidos, que terminé por aburrirme. Incluso Harry tiene un poco de Gary Stu en el canon. Basta recordar que, aunque no se subía a una escoba desde que era un bebé, logra volar mejor que todos sus compañeros y consigue que se rompa una regla que no se había roto en 100 años para entrar en el equipo como buscador, la posición más injustamente relevante en el Quidditch. Afortunadamente también tiene defectos y contradicciones que lo alejan un poco del estereotipo. Pero al igual que malas narrativas, uno puede encontrar historias muy buenas en los fanfic. Historias que te solucionan problemas estructurales que en la trama original no terminan de calzar. Cosas como los giratiempos, cuyas reglas en el canon abren debates sobre los agujeros de guión y que cada autor de fanfic suele reescribir de diferente manera. En lo personal, suelo usar la sencilla premisa de no se puede cambiar lo que ya sabes que pasó. Intentar cambiar el destino sería cumplirlo. Resumiendo, si intentas salvar a alguien que sabes que murió, en lugar de evitar ese destino, puedes terminar provocándolo, es decir, siendo responsable de esa muerte. Esto en el caso de los giratiempos. Pero en este mismo ámbito he leído historias que complejizan de tal manera esta materia y de una forma tan lógica que es fascinante. Tengo que admitir que me apasiona más el mundo de Harry Potter que sus personajes, aunque hay algunos a los que les tengo bastante aprecio.
Pero vamos con curiosidades históricas, que adoro la historia. ¿Cuándo empezaron a crearse fanfics? Aunque se asegura que el término fanfic comenzó allá por el año de 1930, realmente debió de ser solo el nombre, porque textos como El Quijote de Avellaneda, publicado en 1614, lo que es 78 años antes de que se instaurara el Estatuto Internacional del Secreto, así que de este si se enteraron los magos, olvídenlo. Esta obra en su momento se tomó como una continuación no autorizada, y Cervantes no se lo tomó muy bien, pero encajaría bastante bien con lo que hoy en día consideramos fanfic. Hay más ejemplos, tales como el difunto Sherlock Holmes, escrito en 1893 por James Matthew Barrie. Perdonad mi inglés en esta parte. Escrito que encontré investigando para este video y ahora quiero leerlo. Aparte de estos, hubo muchos más. Eran una protesta porque el autor decidió matar al personaje. Incluso podríamos tomar textos tales como la Eneida de Virgilio como fanfic, ya que toma personajes y eventos de la Ilíada de Homero, y hasta la Divina Comedia, ya que toma personajes reales, a los que el protagonista conoce en su interpretación del infierno. Y como se imaginarán, escribir y publicar todas estas historias de las que he hablado en esos años no era algo tan sencillo. No solo porque estar alfabetizado era un privilegio, sino porque los medios de distribución eran escasos, de allí que estos fueran prácticamente libros o fragmentos en algún periódico. Pero en el último siglo las cosas comenzaron a cambiar. En 1930 se acuña el término fanfiction, pero tiene su primer gran boom con la serie de Star Trek, en la década de los 60. Dato curioso, también es por un fanfic de esta serie que aparece el término Mary Sue y después su variante Gary Stu. Pero no se convierte en el fenómeno global que es hasta que se populariza con el Internet. Antes de eso, ¿cómo podrían una historia no canónica salir de una pequeña convención de fans que eran en las que se intercambiaban fanfics en esos años y llegar a gente de todas partes del mundo? Ahora tenemos páginas como fanfiction.net, mi página favorita de mis primeros años descubriendo fanfics, que ahora dice tener alrededor de 850,000 fanfics de Harry Potter. Aclaración importante. Evidentemente yo no conocía esta página cuando abrió, pues es mayor que yo. Wattpad, mi lugar de residencia, ya que todos mis fanfics los tengo ahí porque tienen la configuración más cómoda y fácil de utilizar. Y para finalizar, AO3, el lugar donde he leído la mayor cantidad de historias maravillosas y bien escritas, aunque muchas están en inglés. Como lectora curiosa y escritora aficionada, estoy muy feliz de que me tocara vivir en un momento tan favorable como este. Si no fuera por alguna que otra pandemia, las tensiones en la política mundial y el cambio climático, todo estaría genial. Volviendo al tema, aquí es donde comienzan a acrecentarse ciertos problemas con el fanfic. Como mencioné al comienzo, muchos se sienten avergonzados de admitir que leen fanfics y tienen buenas razones. La mala escritura y las fantasías de todo tipo están a la orden del día. También es cosa de todos los días que se cambie el carácter de un personaje y su rol. Y me refiero a una forma drástica, porque siempre, y escúchenme bien, siempre va a existir una divergencia con los personajes canónicos, ya que cada escritor es un mundo y por más apegado al canon que se sienta, siempre existirá una ligera variación. Pero otra cosa es que un personaje pierda sus cualidades destacadas. Por ejemplo, poner a Snape como alguien alegre y amable con todo el mundo. Tenemos cierto margen de recorrido, pero justificar un cambio drástico en su personalidad, todo era una actuación de espía, no es muy realista. Aun si realmente no sabemos cómo sería Severus Snape si no estuviera en el rol que ocupa, es decir, Esquiatcana. Aunque siempre defenderé que se puede mostrar otro lado de los personajes, al igual que todas las personas no somos los mismos con unas personas que con otras. Evidentemente, eres más amable con la gente que te cae bien, que son tus amigos, que tienes confianza, a con alguien que no te agrada. Y el fanfic es una buena forma de explorar esto siempre y cuando
se cuiden ciertos rasgos. Otro ejemplo, James Potter. Una vez leí un fanfic que dejé al poco rato donde se unía a los mortífagos para salvar su pellejo y dejaba a Lily y a Harry botados. Podrá gustarte o no el personaje, pero ese de ninguna manera es James Potter. Podrá tener cosas de bullying, pero como padre todo lo que vemos y nos dicen es que era excelente. Además en el canon estaba muy enamorado de Lily. Pero entonces, ¿tenemos algún límite para nuestra libertad creativa? Yo creo que no, siempre y cuando se lo sepa justificar y no se justifique ciertos comportamientos. Me explico. Los personajes tienen su personalidad y pueden alterarse porque todos estamos en un cambio constante como individuos, pero se tiene que mostrar o mínimo explicar un poco esta transición. Y por cierto, por más que nos guste un personaje, si sus conductas son malas, no hay que excusarlas solo porque nos gusta el personaje. Regresemos a los ejemplos de Severus Snape y James Potter. Podemos hacer a Snape más amable, claro, si cambiamos su entorno y le damos un mejor ambiente, al igual que la gran mayoría de personas en la vida real, puede seguramente dejar de ser tan hostil, incluso con un grupo de amigos que le hagan de apoyo y con un trabajo diferente. Y creo que principalmente cambiando su entorno. Ya saben, el hogar abusivo en el que nos dejan entrever que creció y ciertas malas amistades. Seguramente no lograríamos hacerlo el alma de la fiesta, pero sí una persona más tranquila, que no se desquite todo el tiempo con los demás. Incluso podrían darle un cambio de look, dentro de lo posible. Como mucho una belleza exótica que nadie se explica cómo esos rasgos puedan quedar tan bien juntos. Lo que sí muy difícilmente pase, casi imposible, sea el convertirse en un supermodelo solo porque le cambies el peinado. Ese tipo de glow up suelen ser muy populares en la ficción, pero como es una fantasía tan popular, suele estar sobreexplotada, no se lleva de una buena manera y por lo general es para complacer a un público que quiere que su personaje favorito sea también muy atractivo físicamente, tirando más hacia lo superficial y muchas veces acabando con un personaje que ya no es Snape. Ahora con James, lo que se me ocurre para justificar una traición a Lily y Harry es que esté bajo imperio o que sea una poción multijugos o tal vez una estratagema de Dumbledore para mantener a Harry y Lily seguros. Y puede que matar a Voldemort en el proceso. Pero para su familia, James Potter siempre será un héroe. Podrá cometer algún que otro error, pero si uno quiere mantenerse fiel al canon, no podemos cambiar su dinámica con Lily y Harry. Y esto no quita que tanto Snape como James Potter puedan ser unos idiotas con otros personajes. Último punto, que ya no sé cuánto tiempo llevo hablando. Derechos de autor. Evidentemente, con los fanfics estamos en una delgada línea entre lo legal y lo ilegal. Esto aplica también y especialmente para el fan art. Mirad, esta taza la hice para mí y tengo la ventaja de que baso tanto mis personajes en los libros que si no les digo que estos son Regulus Black y Severus Snape, ninguno de ustedes lo sabría con certeza. Defenderé el uso de las túnicas en los magos hasta la muerte. Volviendo al tema, tanto fanfic como fan art son obras derivadas, así que técnicamente necesitamos el permiso expreso del autor original. En el fanfic por lo general cae en la casilla de uso justo, ya que difícilmente tiene fines comerciales. Pero en el caso de mi tacita, si decidiera hacer más y venderlas, es un fan art. Y estos son más comúnmente comercializables, lo que ya no es legal, pues aunque el diseño sea mío, no me lo están comprando por eso. Bueno, tal vez sí, porque no hay pistas de qué saga es. La cosa es que muchas personas crean su propio merchandising, y esto es ilegal, pero usualmente se permite. Pero aclaremos, hay una diferencia entre se permite y está permitido. El se permite puede terminar en una denuncia si se es muy descarado. Es decir, si se decidiera sacar algo grande, como por ejemplo una línea de cuadernos para venderlos en tiendas grandes. Pero si son productos para convenciones, te lo dejan pasar.
También existe la probabilidad de que el autor se moleste y los prohíba totalmente, pero esto no suele ser muy común. Y en el caso de Harry Potter, tengo entendido que Rowling suele ser bastante abierta al respecto, a menos de que haya cambiado su postura los últimos años, no sé. Y con esto terminamos. Si les gustó, déjenme un like y sus comentarios, así puedo ver sus puntos de vista y opiniones. Nos vemos pronto.